Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas tardes, noches, bienvenidos a su programa Despegar a la Vida. Su servidor José Luis Villanueva, gustoso de estar nuevamente aquí con ustedes en un programa más de Despegar a la Vida. Número 67, por cierto, es el programa número 67 de Despegar a la Vida, del que estoy muy contento de compartir con ustedes. El día de hoy tenemos un tema un poco sensible, de los que no hablo frecuentemente, pero en mi naturalidad de buscar lo positivo y el aprendizaje en cualquier cosa. Por eso el día de hoy vamos a hablar de en el sepelio. En el sepelio porque tiene que ver con una experiencia personal que acabo de vivir hace algunos días, de un funeral, y la verdad es que me dio mucho para hablar sobre ello, para platicar del aprendizaje, para analizar lo vivido, y entonces hoy vamos a platicar de eso. Antes de ello, quisiera contestar algunos de los comentarios que me han enviado en las últimas fechas, donde a veces me comentan o me preguntan por qué no he dado más ejemplos de los temas que hablo sobre la aviación. Y ahí ofrezco una disculpa, normalmente trato de relacionarlos, pero la verdad es que me apasiono tanto con el propio tema y luego me voy de lleno a él, que por eso a veces o se me olvida o no le dedico tiempo a los ejemplos de la aviación, porque me suelto hablando y se me va, me pierdo en ello. Entonces, una disculpa por no siempre ponerles ejemplos de la aviación, hoy sí lo voy a comentar, pero buscaré seguirlo haciendo, aunque sea de una forma muy corta y rápida, pero la verdad es que sí está padrísimo que puedan ustedes tener la información de lo que en la aviación vivimos al respecto de los temas que comparto con ustedes. Esto del día de hoy de hablar de un funeral o qué es lo que sucede en un sepelio, me trae a la mente y como ejemplo de lo que vivimos en la aviación, es el movimiento de los cuerpos de las personas que han muerto en las aeronaves. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué harían en caso de que alguno de sus familiares o conocidos muriera en el extranjero? Imagínense que salen de vacaciones. Voy a poner un ejemplo un poco más lejano. Un familiar de ustedes que es lejano fue de vacaciones a Estados Unidos y mientras estuvo allá tuvo un accidente o incluso falleció de manera repentina. Pero toda su familia está en México. ¿Ustedes cómo creen que hacen quienes fallecen, quienes mueren? Más bien, los familiares o conocidos de quienes mueren en el extranjero, ¿cómo creen que hacen para traer su cuerpo al país donde quieren que sea velado, enterrado, cremado o lo que corresponda? La verdad es que son temas de los cuales normalmente no platicamos, incluso ni siquiera preveemos. Hay personas que incluso actualmente no tienen ni su futuro pensado en materia de qué van a hacer el día que mueran. Si van a ser velados, si van a ser enterrados o si van a ser cremados. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? ¿Qué va a pasar con sus cenizas? Si ya pagaron un plan de atención para ese momento o van a morir y en el momento que fallezcan, sus seres cercanos van a tener que averiguar qué hacer, a quién hablar, a quién buscar para llevarse el cuerpo, etcétera, etcétera. Son cosas que no todas las personas tienen presentes y que me parece que son importantes, porque de no hacerlo, nos quedamos en una situación que puede ser complicada para las personas que se quedan en vida. Cuando falleció mi papá hace algunos años, yo siempre he dicho que mi papá fue sumamente organizado.
incluso después de su muerte, pues cuando falleció, nosotros ya sabíamos que había un folder con toda la información de lo que se tenía que hacer para cuando él muriera. No solo en el tema del trámite administrativo de llevar el cuerpo, cremarlo, la urna, etcétera, etcétera, sino también todos los datos de los bancos, seguros, propiedades y todo lo que le era su propiedad, todo lo que era de él, para que nosotros, sus hijos, pudiéramos atender lo que correspondía. Si era una cuenta de banco, pues sacar el dinero. Si era una propiedad y ya estaba en el testamento, pues que el testamento se asignara. Si era un tema de seguros y se podía cubrir el gasto por parte del seguro, dependiendo de la forma en la que muriera, todo eso ya estaba ahí. Con mi papá no hubo ni un solo tema no atendido porque él perfectamente tenía todo organizado para que en el caso o en el momento en el que él muriera, todo se pudiera atender. Fue sumamente sencillo, independientemente del paso doloroso. Y entonces vuelvo a la pregunta, si alguno de sus conocidos o familiares mueren en el extranjero, ¿cómo creen que mueven esos cuerpos al país? ¿Qué trámites se tienen que hacer? ¿Cómo traes desde Estados Unidos, Canadá, Europa, el cuerpo de tu familiar a México para que aquí sea velado, aquí lo despidan sus familiares, aquí en su momento sea enterrado o cremado, todo eso? Entonces, la plática del día de hoy no tiene que ver con todos esos trámites, cada quien tendrá que hacer lo propio, pero sí piensa que en los aviones a veces vamos nosotros arriba disfrutando del vuelo para llegar a nuestras vacaciones, y quizá en la parte baja, donde va la carga, quizá va una persona que ha muerto y que se está trasladando a una ciudad donde lo van a recibir. Y como parte de los aeropuertos y la aviación, donde yo digo que es un mar de emociones y sentimientos, me ha tocado ver cómo en un mismo vuelo, creo que ya lo había comentado, pero lo repito, en un mismo vuelo, si tú estás parado en las puertas de salida de las bandas de recolección de equipaje nacional o internacional, tú puedes ver que viene la gente, que todos vienen del mismo vuelo, y encuentras a una pareja o un grupo de familiares que se reciben con el gusto de haber llegado a la ciudad y felices por el encuentro y gustosos y con música, con canto, con abrazos y besos. Y en ese mismo vuelo puede venir un grupo de personas o una persona sola que se está desplazando en el mismo vuelo a la misma ciudad, pero con el pesar de la pérdida de un ser querido. Entonces, dentro de las aeronaves nos podemos encontrar precisamente emociones completamente opuestas. Y cuando te digo, tú puedes ir en un avión sin problema alguno disfrutando del viaje, tú no estás seguro, ni siquiera sabes si en la zona de carga va uno o dos cuerpos de personas que han muerto y que se dirigen al destino donde tú vas, y que ahí van a ser recibidos por los familiares para irse a un funeral. Es complicado el tema de la muerte, aunque hay diferentes creencias y festividades o formas de despedir a las personas. La aviación tiene que ser muy neutra y busca facilitar lo que cada persona o cada familia quiera para la persona, para el cuerpo de la persona que ha muerto. Me tocó en algún momento que estos cuerpos que están siendo desplazados han sido de personas que tenían o un cargo público o un cargo militar, y se les da todo un trámite especial por quienes fueron. Y cuando es personal de las Fuerzas Armadas, de dependencias uniformadas, imagínate que cuando están subiendo el avión 180 pasajeros para irse a Cancún, en la parte baja están formadas 20 personas del ejército despidiendo el cuerpo de alguien que entregó su vida para cuidar a la ciudadanía. El ejemplo que quiero dar es que cómo dentro de la aviación nos topamos de todo al mismo momento y con la facilidad de viajar de un lado a otro con diferentes objetivos. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es todo eso que vivimos
en la vida diaria, porque desafortunadamente hace poco falleció mi abuela y entonces el sepelio en el que compartimos, pues me dio mucho para entender, aprender, recordar, vivir, y por eso les traigo el tema el día de hoy, en el sepelio. No sé si ustedes sabían cuál es la diferencia entre un sepelio y un funeral. Y literalmente, bueno, más bien como está establecido en Google, sepelio es lo que sucede antes de la cremación o el entierro de una persona, quiere decir que antes de que el cuerpo sea llevado a su destino final, se le conoce sepelio, y los funerales es todo aquello que se puede hacer antes e incluso después del entierro. ¿Por qué después? Porque hay algunas sociedades, familias, culturas o religiones que todavía hacen actividades posteriores al entierro o a la cremación. Dígase la comida por la despedida de un ser querido. Dígase la fiesta para conmemorar o celebrar que el cuerpo ascendió a otro nivel. No todo termina a veces con una cremación o un entierro, a veces todavía posterior a ello vienen más cosas. Depende de la creencia, la religión, la educación, etc. Por ejemplo, leí hace poco que en Madagascar sacan los cuerpos de las personas que murieron años atrás cada X cantidad de tiempo para hacerles un festejo. Hay religiones asiáticas donde su festejo es realmente una fiesta porque saben que a donde se dirigen va a ser mejor que donde están. Y entonces realizan un festejo por la muerte. No como el Día de Muertos que festejamos en México, que me parece una tradición hermosa. Normalmente todas las tradiciones me parecen hermosas, unas más que otras, pero qué bonita tradición, y ojalá no se perdieran las tradiciones. Ojalá no se perdieran las bonitas tradiciones. Pero la festividad del Día de Muertos es una festividad que me parece muy bonita, muy importante en México, y ojalá no se llegara a perder. Pero no me refiero a esta festividad de solo un día al año para recordar a los muertos. Me refiero a aquellas tradiciones en ciertas culturas, ciertas religiones, donde realmente están felices porque ha muerto alguien. Y no es porque no lo quieran, sino el mensaje es que queriendo y amando tanto a una persona, cuando pierde la vida, su creencia de que van a estar en un lugar mejor del que están actualmente debe de ser un festejo. Porque si aquí vinieron a vivir y al mismo tiempo a reír y llorar y viajar y sentir y pelear, pero contentarse, saben que la trascendencia a un nuevo mundo o a una nueva vida es mejor de lo que tuvieron o de lo que estuvo en este plano, en esta vida. Por eso festejan, porque ellos lo ven como lo mejor que le puede pasar a una persona, que es perder la vida para trascender a otro lugar, a otra vida, a otro mundo, a otra esencia, gustoso y feliz de lo que ha transitado en la vida actual. ¿Qué me interesa compartir? Pues veamos un escenario en México, porque obviamente saludos a todos los que nos ven en otras partes del mundo. Quizá aquí lo desconozco, sería bueno que me lo comentaran, que me lo compartieran. Quizá la forma en la que lo hacemos en México es similar a lo que hacen otros países latinos. Seguramente es diferente a lo que hacen en otros países que no son latinos. ¿Y por qué la diferencia? Pues porque los latinos hacemos muchas cosas similares o parecidas. Y en este caso, la realidad es que el escenario es algo que nos envuelve y nos mete de tal forma en la situación que provoca pensamientos y sentimientos al respecto del propio escenario. En México hay quienes realizan el sepelio en la casa de la persona. Y ahí es donde los familiares, conocidos y amigos van a visitar y a dar el último adiós al cuerpo. También hay empresas las que se dedican a recuperar el cuerpo, arreglarlo, llevarlo a un ataúd,
y facilitar un área, normalmente muy bonita, con ambiente muy serio y muy formal, para que ahí se haga el sepelio de la persona. En mi caso así fue. Para velar a mi abuela fuimos a un velatorio, donde estuvimos con ella un poco más de un día, y ese tiempo está el ataúd con el cuerpo, y va llegando la gente para dar el último adiós. El escenario, insisto, puede ser en una casa de la familia, donde realmente en la sala quitan muebles y acomodan el ataúd, o lo hacen en un lugar más propicio para ello, porque se paga para. Independientemente de cuáles son las dos condiciones, el escenario se hace de tal forma que nos mueve y nos lleva a sentimientos que tienen que ver con esta pérdida. ¿Por qué digo que el escenario nos mueve y nos envuelve a eso? Porque desde la forma en la que llegan las personas y saludan, ya es con cierta tesitura en la voz, de una voz más tenue, un tono más bajo, a un volumen bajo, sin mucho aspaviento, porque el escenario te hace querer o te hace sentir que todo debe de estar tranquilo, pasivo, con poco ruido. Y el inicio del comportamiento de la gente así es. ¿Qué es lo muy chistoso? Que en los velorios te encuentras a mucha gente que seguramente pasó mucho tiempo sin que la hayas visto. Y los ves y te ven con una emoción de gusto, de ser un momento emotivo del reencuentro de familiares o conocidos de tiempo atrás, pero que ese encuentro tiene que ser muy cuidado, muy en tono sombrío y respetuoso por lo que se está viviendo. Entonces, el escenario me parece que es algo muy relevante para la forma del comportamiento de la gente. Porque si vas a un velatorio ya sabes cómo es, y físicamente todo se da de tal forma que así te comportes. Pero cuando la velación de la persona, del muerto, se hace en una casa, imagínate que en esa casa ibas, comías, cantabas, gritabas, hiciste fiestas, pero el día del velatorio, el día de que están velando al cuerpo, todo se vuelve distinto, todo es mucho más tranquilo. Es como el deber ser de las cosas. Dejando de lado el escenario, hay algo que es sumamente contradictorio, porque ese lugar es el lugar donde estás para despedir a una persona que falleció. Estás yendo porque quieres darle el último adiós, quieres compartir los últimos momentos de su cuerpo antes de que ya no haya presencia de él en este mundo, o porque lo entierran o porque lo creman. Es un proceso de despedida y de soltar. Pero al mismo tiempo, y debido que los funerales y los sepelios son momentos de encuentro entre muchas personas, estás por un lado tratando de despedir, pero por otro lado te estás encontrando a mucha gente de la que habías perdido la pista, de la que no era tan cercana a ti. Y aquí vienen los clásicos comentarios de: mi hijo, esta es tu tía. No te acuerdas tú, pero tú estabas muy pequeñito cuando tu tía era la que te cargaba y te llevaba al río de la colonia Nepomuceno, porque ella vivía muy cerca de ahí, y como sabía que a nuestros hijos les gustaba nadar, te llevaba a ti y a tus hermanas al río. ¿Te acuerdas? ¿Qué me voy a acordar yo de eso cuando tenía 1 o 2 años? Por supuesto que no, no hay forma. La tía seguramente te ve con ojos de: ¡ay, mijito! ¡Qué grande estás! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues si han pasado más de 40 años, pues yo creo que ya ha pasado mucho tiempo. Entonces,
Lo digo esto en el sentido de que estás despidiendo a un cuerpo, a una persona, a un alma, a un espíritu, a un ser querido, y te estás encontrando con parte de tu vida pasada, y te estás encontrando porque quizá, solo quizá, estos momentos de encuentro son los que generan nuevas aventuras en tu vida. Nuevas aventuras me refiero a, pues encontré a mi tía la que me llevaba al río de la colonia Nepomuceno porque le gustaba cuidarme y porque a mí yo me la pasaba muy bien con ella y entonces mi tía que me lleva 20 años de edad, pues ahora que nos reencontramos nos empezamos a mensajear y tía, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, tu esposo, qué pasó, tus hijos, mis primos, supongo, ¿dónde están? ¿Qué has hecho? Y entonces estás viviendo una dualidad entre soltar, pero agarrarte por otro lado. Y el escenario te lo permite porque aunque todos están hablando un poco más bajo y sin hacer mucho aspaviento, la despedida y el encuentro está en un mismo sitio y tú eres parte de ambos. Y este encuentro, la realidad es que es algo maravilloso. El poderte encontrar con esos seres que son tu familia o que son tus amigos o que compartieron parte de tu vida en algún momento y que por eso son importantes, es muy satisfactorio. ¿Qué es lo que hay que mediar? Que la muerte de la persona a la que estás despidiendo hace mucho la diferencia en el comportamiento de la gente. Porque no es lo mismo despedir a alguien que fallece cuando tiene muy pocos años de edad o alguien que fallece o que muere por un accidente trágico, por cuestiones graves de inseguridad, actos de armas de fuego, etcétera, a que cuando despides a alguien que tiene muchos años de edad y que ya sabes que su vida la vivió al máximo durante más de 90 años. Y sabes perfectamente que ese es el rumbo de la vida y dices, bueno, pues murió y qué triste que ya murió, pero pues no hay nada que hacer, ya vivió todo lo que tenía que vivir. Entonces, la forma en la que murió esta persona hace mucho del ambiente y de la forma en la que despides. Pero cuando te estás encontrando con estas personas que están en ese mismo escenario, la forma del comportamiento también tiene mucho que ver con la forma en la que murió la otra persona. Porque si estamos hablando de mi abuela que tenía tantos años y todos sabíamos para dónde iba la situación y qué estaba pasando, platicar con mis primos, con mis tíos, con los vecinos que tuve hace muchos años, pues es lo más normal y puedes reír, puedes estar contento, puedes intercambiar opiniones, incluso puedes empezar a planear, oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Etcétera, etcétera. No así cuando el fallecimiento de la persona fue un caso muy triste, muy duro, muy complicado, y entonces definitivamente poca posibilidad existe de estar interactuando de manera tan alegre ante una situación tan dolorosa. Ambas pueden ser dolorosas, pero los niveles van cambiando en función de la forma de la muerte. ¿Qué me parece que es importante? Hay que situarnos en dónde estamos. Y aquí yo mencionaría el tema de la madurez. Madurez se pudiera definir de muchas formas. Para mí la madurez es, y lo he comentado con mucha gente a la que me gusta decirle, haz lo que quieras en tu vida, siendo maduro, y mi ejemplo es, una persona madura es aquella que puede comportarse de forma adecuada, correcta y de la mejor forma posible comiendo tacos en la esquina de su casa, como comiendo en el restaurante más caro de su ciudad, sin que haya una gran diferencia en su comportamiento, sino que es una persona auténtica, que sabe cómo manejarse, que sabe cómo interactuar, que tiene una buena plática, que tiene un entendimiento de las cosas a través de lo que está viviendo en esa situación. Entonces, si uno es maduro, sabría cómo comportarse en un sepelio de un infante que acaba de morir, de una persona que murió por arma de fuego o de un anciano que murió a los muchos años de edad después de que ya terminó su vida. Y eso facilita toda la interacción entre las personas, porque hay protocolos, hay cosas que se deben de hacer en los sepelios. Y obviamente aquí la diferencia radica más en cada una de las religiones. No es lo mismo la forma en la que despedimos en un sepelio cristiano, que en un católico, que en un mormón, que en un budista, que en un hindú, que en un, no sé. Y obviamente no es tema para platicar cada una de esas diferencias, pero hay protocolos que cumplir. Vestimenta que vestir, colores, formas, si hay misa o si hay si hay rezos, si hay cantos. Eso varía, pero
lo que mencionaba al respecto de este protocolo previamente es que la situación se presta para que cada uno de nosotros nos comportemos de la forma más madura posible. Porque, aunque la situación es la misma para todos, cada quien la vive de manera diferente. Por la cercanía con el difunto, por la lejanía, por el interés, por la forma de ver la vida. Oye, es triste, sí, es triste la pérdida y el despedirte de alguien. Pero si ya vivió y hizo lo que tenía que hacer, y cada vez que yo lo recuerde o la recuerda, en mi mente va a ser su sonrisa, qué bueno que está bien, qué bueno que ya cumplió su misión en esta vida y órale, para allá vamos todos. Pero esta visión personal sobre la muerte y la forma de entenderla, definitivamente no es la misma en todos. Y va a haber quienes quizás solo recuerden sus últimos 5 días cuando estaba enferma, muy adolorida, muy triste, viendo su vida apagarse, y entonces por más que uno quiera tratar de alentar y aligerar los ánimos, pues va a ser complicado. Todo esto varía, porque así es la vida. Cada uno de nosotros le damos el tenor, el sabor y el color que, de acuerdo a nuestra experiencia, conocimiento, desarrollo, etcétera, cada uno de nosotros se la damos. Y en el sepelio se ve esto y más. Dame unos segundos, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Después de estos segundos de break en Despegar a la Vida, retomemos el tema que estamos platicando, que es en el sepelio. Y comentaba al respecto de la experiencia que tuve recientemente con el fallecimiento de mi abuela y todo lo que ahí pude ver, percibir, sentir, y sigamos platicando al respecto de cómo se da esto cuando estás en un momento de despedida y de encuentro, y todos los diferentes protocolos que puede haber al respecto de si es una persona que muere bajo una religión cristiana, católica, taoísta, judía, budista, hindú, etc. Cada quien tendrá lo suyo, pero sí es importante que exista la madurez para estar presente en estos eventos, entendiendo que la misma situación, cada quien la está viviendo de una forma diferente, porque el sentimiento que hay hacia esas personas y la forma de expresarlo es distinto. ¿Por qué no podría ser una fiesta la muerte de alguien? Y esto lo pregunto con todo respeto, porque yo sí creo, yo de manera personal creo que sí hay más vidas, que estamos trascendiendo, cada vida es una distinta. ¿Por qué no festejar? ¿Por qué no celebrar? ¿Por qué no hacer una fiesta cuando muere alguien? Porque duele. Yo creo que si no doliera, si no hubiera un dolor, un padecimiento, si no hubiera la sensación de una pérdida, pudiéramos hacer una fiesta. ¿Y por qué? Porque los latinos somos así, festejamos por casi todo. Pero ante un sentimiento de dolor, de pérdida, de incomodidad, nos cuesta trabajo hacerlo en el momento. Lo hacemos después. En México lo hacemos el 2 de noviembre. El 1 y 2 de noviembre festejamos a nuestros muertos con grandes cosas. Pero el día que mueren, la sensación de pérdida, el dolor, la angustia, la tristeza, nos impiden festejar. Yo sí creo que convendría un festejo cuando alguien muere. Sí creo. Porque también creo que pasamos por este mundo mientras tengamos que estar en este mundo. Y ya sea Dios, el universo, la naturaleza, lo que sea, la creencia que cada uno de nosotros tengamos, sí creo que nos mantiene en este plano
mientras tengamos que hacer algo en este plano. Llámese aprender, llámese compartir, llámese enseñar, ya sea sufrir, ya sea disfrutar, lo que sea. Si termina nuestra vida, es porque se terminó ese proceso. En Despegar a la Vida, la filosofía de este programa es que cuando nosotros nacemos despegamos como una aeronave y vamos viajando porque esa es nuestra vida. Y mientras viajamos, que quiere decir que estamos volando, tenemos días de tormentas que son días tristes, tenemos días soleados que son días muy felices, tenemos días completamente pasivos que son aquellos donde ni bueno ni malo, es un día común y corriente. Tenemos días donde a lo mejor nuestras decisiones nos llevaron a meternos al huracán y entonces estamos en una situación completamente inesperada, complicada, angustiante. Y hay días que nuestro vuelo es mucho más rápido, porque traemos prisa, porque queremos hacer algo, porque nos estamos esforzando de más, y quiere decir que es como si estuviéramos viajando a una velocidad muy alta, en caída libre, sin necesidad de tener que estrellarnos, sino más bien estamos haciendo algo para acelerar. Y hay veces que nuestra vida es complicada y angustiante y un esfuerzo tal como si estuviéramos ascendiendo. Somos los aviones que estamos ascendiendo. Entonces, durante la etapa del vuelo de la aeronave, que es nuestra vida, tenemos muchas cosas por vivir. Altas, bajas, viento cruzado, viento de cola, viento de frente, paisajes bonitos, paisajes feos, lluvia, granizo, temporada de mucho calor, temporada de frío, etcétera, etcétera. Hay mucho de lo que vivimos, que es lo que vive una aeronave mientras está desplazándose en el cielo. Y en este caso, para despegar a la vida, la muerte de una persona es cuando la aeronave deja de volar. Y ojalá fuera porque aterriza, rueda por la pista, llega al final de la pista, apaga los motores, apaga las luces y se terminó el vuelo. Y esto sería una muerte como irte a dormir y morir mientras estás dormido. Desafortunadamente no siempre es así y a veces el avión tiene un accidente y cae repentinamente y la pérdida es dolorosa porque era inesperada. A veces el avión va volando y tiene una falla mecánica, como si fuera una enfermedad. Y entonces empieza a deteriorar su vuelo y empieza a volar de una forma errática hasta que en algún momento punto tiene que caer porque la enfermedad se lo acabó. Bajo esta tesitura de que nuestra vida es un vuelo, por eso creo que debemos de aprovechar al máximo mientras estamos volando. Para que cuando llegue el final y nos vean los demás aviones que ya estamos en tierra porque se terminó nuestro vuelo, los demás aviones puedan disfrutar del tiempo que compartimos mientras volábamos juntos. Porque seguramente volamos con alguien en la primaria que nos la pasábamos jugando y correteándonos y divirtiéndonos. Y más adelante en la adolescencia seguramente volamos con alguien a quien le cerrábamos la ventanilla y hacíamos vuelos con tal de llamar la atención. Y un poco más adelante en la juventud volvíamos a estas prácticas de cerrar la ventanilla y hacer algunos vuelos para llamar la atención, pero a lo mejor ahí ya había una mayor intención de continuar volando juntos hacia arriba, hacia abajo, a diferentes direcciones. E incluso hasta a lo mejor empezamos a hacer algunos planes de hacia dónde volar juntos. Viene la madurez y entonces a lo mejor ya decidimos con quién compartir el vuelo o no. Eso es perfectamente respetable. Quienes quieren seguir volando solos, pero comparten su vuelo en diferentes momentos con la familia, con los amigos, con más amigos, a lo mejor son aquellos que deciden volar lejos a otros planos, a otros rumbos, a otros cielos para compartir y conocer otros lugares. Y hay quienes pretenden solo andar volando solos por la misma dirección y que permanezca quien quiera permanecer y quien no quiera, adelante, que tome su propio rumbo. Hay quienes en algún momento del vuelo ven despegar a sus avioncitos y entonces parte de su vuelo ya es el cuidado de los avioncitos, que es su legado. Todo esto de la aviación, el vuelo y la vida es tan similar que por eso me gusta mucho.
Y de lo que estamos hablando ahorita es que cuando termina ese vuelo, ¿cómo termina? ¿Y qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que vivimos en un sepelio? Un sepelio nos trae la oportunidad, y así es como lo viví, y véanlo ustedes con la experiencia que puedan tener al respecto de condiciones similares, que nos pone frente a nosotros nuestro presente, porque nos puede hacer consciente de que estamos vivos hoy, pero que en cualquier momento podemos morir, porque eso es lo que pasó, eso es lo que vemos en un ataúd, eso es lo que vemos volando cuando el avión ya está en tierra y ya no se desplaza. Nos hace consciente de que la vida es hoy y que no tendremos por qué poner atención a otras cosas que no fuera hoy. Pero al mismo tiempo, el encuentro con estas personas que tenía muchos años de no verlos, y el reencuentro y el gusto por estrechar nuevamente ciertas manos, abrazar nuevamente a ciertas personas, te da la oportunidad de decir, oye, pues vamos a vernos, qué lástima que nos vimos por esto, pero no hay que dejarnos de ver. Vamos a intercambiar teléfonos, vamos a ponernos de acuerdo para ver cuándo nos vemos, hay que hacer una reunión familiar, pero por el festejo de una comida, no por el fallecimiento de alguien. Entonces empieza a hacer planes a futuro. Pero en esas mismas pláticas te recuerda mucho lo vivido, vas a tu pasado, porque me recordaban a mi tía que cuando yo tenía pocos años, ella me llevaba al río a nadar en la colonia Nepomuceno. Y después encontré a mi primo con el que iba yo a jugar fútbol americano cuando teníamos 9 años de edad. Y después encontré a mi prima, que era la que nació cuando yo ya tenía 15 años, pero ella tenía 10, y ella era quien iba de visita a nuestra casa para jugar con mis hermanas. Y después me reencontré con mi tío, con el que yo me acuerdo que él era muy divertido y cantaba y era el que ponía el ambiente en las fiestas. Cuando nosotros éramos muy pequeños y los adultos se reunían a jugar y a jugar cartas, a tomar cerveza, a las mujeres a preparar la comida y los hijos estábamos jugando en la calle, me hizo recordar muchas cosas. Y ni qué decir con la tecnología actual, que empiezan a mandar todas las fotos de hace 20, 30, 40 o más años. Y esos recuerdos son maravillosos. Entonces, la situación del sepelio presentó la posibilidad de vivir tu presente al darte cuenta qué es lo que es la vida. Porque estás vivo y cerca de ti hay una persona que está muerta, que ya no tiene vida. Te reúnes, te reencuentras con personas y entonces empiezas a ver un poco de tu futuro y empiezas a planear un poco y empiezas a hacer planes para no desaprovechar la oportunidad de estar vivo. Y en las mismas pláticas, recuerdas qué hiciste, con quién lo hiciste, qué hacían, a qué jugaban, dónde estaban, dónde vivían, qué compartían. Personas que se acuerdan de ti que tú no te acuerdas, o personas que tú te acuerdas de ellas y ellas no se acuerdan de ti. Entonces, el sepelio nos da la oportunidad de estos 3 tiempos hacerlos muy conscientes si ponemos atención, pero que definitivamente nos hacen vivir un presente, planear un futuro y recordar mucho del pasado. Y eso es una muy bonita experiencia, muy bonita experiencia. La ambientación de lo que ahí sucede, como les decía, el escenario, también tiene mucho que ver, y aquí voy a mencionar lo que Angélica me acaba de decir. La música se hizo para honrar a Dios. ¿Y por qué me lo dijo? No hablábamos de religión específicamente, hablábamos de lo relevante que es la música, porque en las diferentes misas que hubo, la música es algo sumamente importante en la vida de las personas y de la que a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene en nosotros. Pero que en una misa de un sepelio pude ver cómo los tonos de una persona que está cantando o de un violín que está acompañando a quien está cantando, te detonan sentimientos mucho más profundos que solo la pérdida de una persona. Y ahí te va el ejemplo. No es lo mismo una misa a cuerpo presente de una persona que falleció y que en el proceso de la misa los cantos o ciertos momentos de cantos se hacen solo por los que están presentes tomando la misa,
que la mismísima situación, pero aderezada con un profesional del violín y una cantante con una voz estupenda que canta lo mismo que cantan los demás, pero en tonos que te desbordan el sentimiento, que te pueden hacer llorar solo por los tonos que escuchas, porque la canción es la misma, porque la letra es la misma, porque lo que está pasando es exactamente lo mismo, pero la música detona el cambio en el estado de ánimo de las personas. En el sepelio lo viví de esa forma, fue trascendente cómo evoluciona el sentimiento de las personas con música y sin música. Entonces me puse a pensar cómo es la historia de la humanidad y la importancia y relevancia que ha tenido la música en nuestra vida. En nuestra vida me refiero a los seres humanos. Sí creo que a veces no valoramos una de estas bellas artes, una de las 7 bellas artes, y esta que es la música, no la valoramos porque a veces creemos que solo lo que es muy popular o lo que está de moda es lo mejor. Y la realidad es que la música es mucho más trascendente que eso. No me siento viejo, ni estoy grande para decir esto, pero prefiero la música de hace 10 años hacia atrás que la música actual, donde los tonos ya no me mueven un sentimiento de emoción como lo hacía la música anterior, y donde la letra de las canciones es tan poco inteligente que pareciera ser que antes las canciones las escribían poetas y ahora las canciones las escriben otras personas sin tanto conocimiento. Es triste escuchar cierta música actual para mí, seguramente no para todos, pero es muy triste escuchar música donde la misoginia, la agresividad, el valor que le dan al dinero, a la imagen, al narcotráfico, cuando fomentan la violencia, es la música que se escucha actualmente, cuando hace algunos años era todo un poema, una canción, y nos podíamos enamorar de una persona acompañada de la música que escuchábamos, que compartíamos y que buscábamos que nos identificara. Quizá lo digo por mi edad, quizá lo digo por mi experiencia, pero aún con eso debo de reconocer que prefiero un poema con música, prefiero a un poeta escribiendo con el corazón en la mano la letra de una canción, que permitir que lo bello de la letra y lo maravilloso de la música se junten con mensajes de odio, de agresión, de violencia, y que esto sea lo que alimenta la sociedad actual. No me gusta, mientras sea posible yo lo impediré para las personas que quiero y que amo, pero sí espero que en su momento esto pueda revertirse y regresemos a la música y a la letra de las canciones escritas con el corazón en la mano. Porque cuando dices, ámame a tu manera, ámame a tu manera, estás entregando parte de tu vida para aceptar la vida de otro. Y eso es preferible a escuchar que alguien está hablando sobre el trasero de las mujeres o las pistolas que carga o las muertes que generó.
me enfrasqué en esto, la música, porque me pareció súper relevante ver cómo la música nos mueve el sentimiento. Y siendo esto tan importante, provoca pensamientos y acciones que deberíamos de cuidar más. Me fui profundo con esto porque sí creo que podemos hacer más y mejores cosas con esto de la música. Regresando a la música del sepelio. Todos tranquilos, escuchando la misa, rezando, compartiendo. Pero cuando te ponen ciertos tonos de música, no hay forma de que no sientas las entrañas como exprimen el agua en tus ojos para que puedas evocar un sentimiento que te lleva al éxtasis. Qué trascendente es la música para hacerte llorar o hacerte reír. Qué importante es la música para hacerte vivir y recordar. Qué importante es saber que la música existe, porque a veces a través de la música es como existen las personas en nuestras vidas. Y creo que lo importante es darnos la oportunidad de disfrutar la música, compartirla con quien quieres, con quien amas, con quien tienes cerca de ti, con la finalidad de que sea un instrumento más entre la sociedad, entre la vida, entre el ser humano, para seguir juntos en esta vida y todo el tiempo que viene para adelante. Entonces, el sepelio también es un lugar donde la música se hace presente. Por último, ¿qué pasa con el duelo? ¿Cómo vivimos el duelo? Medio lo mencioné hace rato, pero a ver, ¿qué pasa con la pérdida? ¿Qué hay de la ausencia? ¿Y qué hacer ante el cambio? Perdemos a alguien, se fue, ya no está con nosotros, ya no va a estar con nosotros físicamente. Podrá estar con nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso es muy importante, muy valioso, y me parece que es importante que así lo conservemos, así lo manejemos, e incluso así se lo enseñemos a las demás personas que vienen atrás de nosotros en nuestro recorrido de la vida. ¿Qué quiere decir nuestros hijos? Sí, murió tu abuelo, hijo, sí murió, pero está contigo, y cuando tú quieras hablar con él, puedes platicarle, porque él es parte de ti, porque tú eres parte de él. Entonces ya no está físicamente aquí contigo, pero puede estar contigo en tu mente y en tu corazón, y eso nadie te lo puede quitar. Su ausencia duele, por supuesto. Si la ausencia de una persona viva con la esperanza de un reencuentro duele, ¿cómo no va a doler la ausencia de una persona que sabes que ya no vas a volver a ver? ¿Es doloroso la ausencia? Sí, sí es doloroso. Mucho. Pero hay que entender que así es el proceso propio de la naturaleza y que todos vamos para allá tarde que temprano. En nuestro vuelo se va a terminar en algún momento. No sabemos cuándo, ni sabemos de qué forma. Entonces, hay que continuar volando, disfrutando del proceso mientras la tengamos esa posibilidad. Entonces, tenemos una pérdida, tenemos una ausencia que nos duele. Pero, ¿te das cuenta que esta situación provoca un cambio en tu vida? ¿Te das cuenta que cuando ya no está un ser querido, hay un cambio en tu vida? ¿Por qué? Un ejemplo muy sencillo es si muere tu pareja después de que estuviste muchos años con él o con ella. Muere, lo vas a extrañar, vas a requerir su presencia, pero eso cambia tu vida. ¿Por qué cambia tu vida? Porque ya no vas a platicar con él o con ella todos los días. Porque incluso si cuando iban al súper comprabas chocolate porque a ella le gustaba, quizá ya no los compres porque a ti no te gustan. Seguramente hacían cosas que ahora, si no está él o si no está ella, ya no los vas a hacer. Entonces tu vida empieza a cambiar por el hecho de que esa persona ya no está contigo. A mí me encanta, los espejos se volvió algo sumamente importante en mi vida. A partir del espejo encontré muchas cosas, aprendí muchas cosas, disfruté muchas cosas. El espejo se ha vuelto en mi vida un elemento de mucho valor, aprendizaje, algo realmente importante. Eso pasó hace unos cuantos años. Ante la ausencia de alguien,
ante la ausencia de una persona que falleció o ante la ausencia de una persona que ya no está contigo cuando compartió tiempo contigo, tienes que generar cambios. Hay algunos que lo haces de manera natural, hay otros que ni siquiera quieres hacerlos, aunque la vida te empuje para allá. Pero ¿a qué venía el ejemplo del espejo? Si eso es para mí importante, quizá lo mantenga. Pero si en el espejo yo veía a mi abuela, ahora voy a encontrar a mi abuela en el espejo, aunque ya no esté su reflejo físicamente. Porque lo voy a seguir queriendo encontrar ahí. Pero tengo que darme cuenta cuál es la diferencia entre cuando estaba y cuando ya no está. Si yo quiero seguir encontrando a alguien en el espejo, lo voy a encontrar. Porque está en mi mente, porque está en mi corazón, porque es parte de mi vida, porque compartimos mucho tiempo juntos, porque seguramente estuvimos muchas veces frente al espejo, porque hay algo que el entorno me da para que ahí esté. Pero tengo que ser consciente de que hay un cambio en mi vida ante la ausencia de esa persona. Entonces, ¿nos duele la ausencia? Sí. ¿La pérdida genera un cambio? Sí. Hay que atesorar el cambio y continuar fluyendo, continuar el vuelo. Ojalá podamos regresar a hacer ciertas cosas, sí, pero aquí viene el aprendizaje. Ya no puedes regresar a hacer cosas con la persona que murió. Ya no puedes, no hay forma. Quizá en tu mente, en tu pensamiento, en tu ilusión, en tu imaginación, incluso en tu corazón, vas a buscar, recordar, pero ya no vas a hacer algo nuevo, solo es recordar lo vivido. ¿Cuál es el aprendizaje? Que en vida, hermano, en vida, que si perdiste a alguien, pero no ha muerto, y quieres estar ahí, ve por él o ve por ella. En vida es el momento, en la muerte ya no da, ya no es suficiente. La muerte ya fue, y ya no te brinda opciones. En vida, hermano, en vida. En vida es el momento para perdonar y para pedir perdón, para corregir, para aprender. Si ya sabemos que cuando alguien muere no vamos a recuperar nada, pero peor que eso, ya no podemos generar ni provocar nada, no esperemos a un sepelio para darnos cuenta nuevamente de eso. Hagámoslo consciente hoy, busquemos generar el cambio que tengamos que hacer, pero en vida, digamos lo que pensamos, digamos lo que sentimos, pidamos perdón y demos la oportunidad de perdonar. Cambiemos si es necesario cambiar, aceptemos eso que no nos gusta, si es más conveniente aceptarlo, y no permitamos que el vuelo de la otra persona tenga que terminar para darnos cuenta de la pérdida de tiempo que tuvimos ante la oportunidad de volar juntos y recuperar y utilizar ese tiempo de vuelo antes de que alguno de los dos ya no esté volando. En vida, hermano, en vida, hermoso poema, que nos haría bien reflexionar sobre que ahorita tenemos esta oportunidad de volar. Que para mí es importante dos puntos muy específicos. Vivir no solo es despertar, hacer cosas y dormir. Vivir es sacarle provecho a la vida, hacer lo que te gusta, disfrutar con las personas que quieres, darte la oportunidad de amar y ser amado. Viajar, crecer, desarrollarte, encontrarte aventuras, llorar, entristecerte, deprimirte y al mismo tiempo reír, sonreír, ilusionarte. La vida es tanto que es muy difícil poderla describir. Pero si hay vida,
este punto número 1 es, hay que sacarle provecho a esta vida. Y punto número 2, no sabemos cuándo va a terminar. Y al no saber cuándo va a terminar, es momento de ocuparnos del punto número 1, que es sacarle el mayor provecho a la vida mientras tengamos vida. En Despegar a la Vida estoy seguro que estamos volando. Si yo estoy aquí es porque estoy volando. Si tú me estás escuchando es porque estás volando. Quiere decir que tenemos la posibilidad de movernos, desplazarnos en el aire, vivir las tempestades como vivir los días de azul y pajaritos. Si eso está sucediendo, hagamos lo necesario por disfrutar el vuelo, no padecerlo, no sufrirlo, entender la temporalidad de las cosas, porque todo pasa. Tanto lo bonito como lo feo tienen su final. Si la propia vida tiene final, todo lo demás también. Entonces aprovechemos esto que es ahora. Aprovechemos el vuelo que estamos haciendo ahorita. Y entonces, yo pido perdón por haberme equivocado, por haber mentido, y busco en el espejo aquello que quiero encontrar en el espejo. ¿Tú qué es lo que quieres ante el aprendizaje de un escenario con una persona que ha muerto y que ya no tiene las posibilidades que tú pudieras tener en tu vida? ¿Qué harías tú con ello? ¿Cambiarías? ¿Seguirías igual? Tú decídelo. Y estoy seguro que podrás tener la mejor decisión para ti y los tuyos. Yo hago lo propio, tú haz lo propio. Y gracias hoy por escucharme nuevamente. Estoy feliz de compartir esta experiencia con ustedes. No es triste, al contrario, es emocionante compartir parte de mi vida con ustedes. Espero les haya gustado y nos vemos y nos escuchamos próximo jueves 9 de la noche, Despegar a la Vida. La repetición domingos 8 de la noche y después en Búscame en YouTube, teclea YouTube, métete a la página de Radio Pasión US y teclea Despegar a la Vida y ahí vas a encontrar todos mis programas. Disfruta mucho la vida porque estás volando y aprovéchate de ello. Por lo tanto, vive mucho y vive libre. Bye, bye.